El día de hoy les vamos a hablar de fotografía, qué es una fotografía, cómo tomar buenas fotografías para que le enseñen a la tía, que siempre los toma desenfocados, que les corta la mitad de la cabeza, al hermano, al primo, al novio, a la novia, que se le dice, amor, tómame una foto, y le toma fotos al cielo, al árbol, pero no a usted. Les vamos a enseñar cómo las leyes de composición básicas, poner al sujeto en el medio, etc. Para eso está Juan. Juan, bienvenido. Muchas gracias, parce, por la invitación. Y mientras lo que les pueda compartir de mi conocimiento en adelante, lo va a ser súper chévere con Marlon. Y como él dice, para que no compartan el meme de cómo yo tomo las fotos a cómo me las toman a mí. Entonces, para que les enseñen un poco de lo que es hacer una buena fotografía. A ver, nos sirve para el ejemplo. Acá hay una pantallita. Esa pantallita también la tiene esta cámara. Entonces, uno puede observar en la pantalla que está enfocado si lo mira de pasón. Pero cuando uno amplía, que para eso tiene la opción de ampliar, uno se da cuenta que está desenfocada la persona. Claramente. Aunque también hay cámaras que tienen foco automático o seguimiento a sujeto. Sí, es dependiendo de... También depende de la capacidad de lentes, ¿cierto? ¿Cómo enfocas tú? Yo siempre enfoco manual. Siempre manual. Siempre manual. Esa es la ley del fotógrafo. No, hay muchos fotógrafos que utiliza automático. Es respetable. Yo siempre enfoco manual porque cuando uno pone el obturador a la mitad, él como que trata de buscar y como que encontró, pero no encuentra lo suficiente. Cuando yo voy a tomar una foto, que es retrato, lo que yo más hago, yo acomodo y pongo la pantalla. Entonces en la pantalla le doy lo que vaya a fotografiar y siempre apunto el zoom. Con el zoom de acá siempre voy a los ojos de la persona. Cuando yo enfoco los ojos de la persona ya sé que la fotografía va a quedar enfocada. Y ya aleja de nuevo. Y ya aleja de la digital de la pantalla. Sí. Y ya, o le aprieto nuevamente acá y él ya se retrae. Pues ampliar al sujeto, verlo de cerca, que se todo verle que se le va. Lo más importante de la fotografía. Una especie de triángulo entre nariz y ojos que se ve. Para un retrato son los ojos. Listo. Porque los ojos son lo que le expresa a usted la fotografía. Si es una fotografía alegre, si es un retrato de moda, si sea lo que sea, los ojos van a transmitir absolutamente todo en la fotografía. Eso me lo enseñó a mí un profesor que es un fotógrafo brutal y él dice, siempre apunten a los ojos. Los ojos siempre van a revelar la fotografía como tal. Y me pasa porque yo he sacado fotos desenfocadas. En el momento en el que estoy de afán de tomar la foto en un evento, se me sale la foto desenfocada y yo, mierda, la cagué. Es que también en ocasiones el fotógrafo no tiene el tiempo para hacerlo a la postproducción. fotografía requiere tiempo en el momento de tomarla también. Y muchas veces pasa de que usted dice, chimba foto, para hacer la postproducción. A mí me pasa mucho que la foto menos salvable es la que mejor queda. Y la foto que yo decía, esta es la foto. Y voy a esa, no, por ningún lado no tiene arreglo. Me pasó hace un año en unas fotografías de embarazo en Salento. Las fotos súper bien, la modelo muy bonita, y llegamos a un sitio que tiene unas veraneras violetas, lo más de bonitas, y encuadré un petalito de la flor, la puse allá en el medio y tomé la foto. Y yo, esta es la foto que mejor quedó de la sesión. Esta es la foto de mi vida. Esta es la foto que voy a poner en el Instagram, anclada. ¿Y qué pasó? Cuando la paso a postproducción, yo, marica, había quedado desenfocada. Me tomaron hace no mucho una foto que yo dije, esta es la foto. Había unos pájaros de fondo, todo el paisaje estaba, y en la cámara se veía bien, y cuando la pasé a la pantalla del computador, estaba desenfocada, no tenía salvación. Una foto desenfocada es muy difícil de salvar. Una foto con una parte quemada, con mucha luz, es más fácil de salvar, de compensar, pero es que desenfocada es muy complejo. No, es más fácil salvar una fotografía oscura que una fotografía estallada. Pero lo que me refiero es que es más fácil graduar el color o arreglarlo que el enfoque. El enfoque se puede afilar un poquito, pero... pero es que uno busca en YouTube cómo organizar una foto desenfocada y le salen miles de tutoriales, muchos, inteligencia artificial. pero cuando usted se va
hacer los pasos, sigue el paso a paso, a usted la foto no le convence porque le queda con mucho grano. Sí, eso aumenta. Y cuando la fotografía queda con mucho grano, aumenta el ruido de imagen. no es bueno. Aunque, bueno, hay fotógrafos que utilizan el grano a favor de ellos. Entonces, hay grano de película muy bonito, depende mucho de... Exactamente, entonces ellos, para darle con el grano, se puede dar en postproducción en Lightroom, en Camera Raw de Photoshop, en lo que utilice, lo que se utilice, pero también con el ISO. Entonces dicen, bueno, le subo el ISO 1600, cierro el diafragma. ¿Qué es el ISO para la gente que no sabe qué es esa vaina? O sea, hay gente que lo domina y dice, no, súbale el ISO, bájale el ISO, pero ¿qué es el ISO? El ISO es hace parte del triángulo de la exposición. ¿Cuál es el triángulo de la exposición? El triángulo de exposición se basa en la velocidad de obturación, el diafragma y el ISO. O sea, la apertura es el diafragma. La velocidad a la que toma la foto. La velocidad en la que la cámara toma la fotografía, y el ISO se compensa a base de los otros dos, ¿cierto? Normalmente eso básicamente es la cantidad de luz que le entra a la foto a la hora de generar el fotograma. Exactamente. Porque recuerden que la fotografía es luz, o sea, sin luz no hay fotografía. Sin luz no hay fotografía. Así tenga la mejor cámara, si no hay nada de luz no hay foto. Exactamente. Entonces, ayuda mucho un lente luminoso. Por ejemplo, este es un 50 milímetros 1.4. Entonces tiene muy buena apertura, tiene muy buena entrada de luz. Pero ¿qué pasa? Cuando uno hace fotografías a 1.4, el foco es menor. Entonces hay que tener mucho cuidado con el foco porque es mucho menor. Ya si usted quiere generar más enfoque, va aumentando el número. Entonces 2.5, 4.5. Si quiere dejar el fondo desenfocado, está bien en 4.5 en diafragma más o menos. O 3.5 más o menos. Pero si quiere generar full foco y quiere ser protagonista también del paisaje, un foco generalizado en todo el plano, toda la imagen. Exactamente. Puede empezar con un diafragma 10, 11 en adelante, ahí ya va generando más detalle como tal. Y también varía mucho el ISO y la velocidad de obturación. Normalmente puede empezar, si usted sube el diafragma a 11, tiene que ir midiendo la velocidad de tenerla en 1 sobre 100 o 1 sobre 150 sobre 200, para que la fotografía no quede ni muy estallada, pero va quedando un poquito oscura. Entonces ya uno va cogiendo el ISO y le va subiendo ISO 200, ahí le va midiendo más o menos la fotografía. Para los que no sepan, esto no solo es válido para cámaras. Hay una función de la mayoría de celulares modernos de mediana y alta gama que se llama profesional. Les sugiero que siempre tomen fotos con esa función, que les permite, mediante conocimientos como lo expresaba Juan, e incluso básicamente buscando en Google 10 minutos, pueden adquirir el conocimiento suficiente para graduar su teléfono y tomar una buena fotografía en casi o bajo casi cualquier condición de luz. Y hay un tip. Y va a ser mucho mejor que si solo la toman en retrato, se los garantizo. Hay un tip que les doy pues para los teléfonos y también para las cámaras. Muchas personas como yo somos obsesionados para tomar fotografías de atardeceres. Sí. Muchas veces él le toma foto al cielo porque por acá no hay cielo, entonces le toma una foto para que yo lo vea. Muchas veces. Es que el resto de WhatsApp no tenemos cielo. No, entonces él toma foto del cielo para que no lo vea. No le comparto las fotografías a mis contactos de WhatsApp. Mira, el cielo, genial. Nunca lo había visto. Entonces, los del celular ponen el ISO en 100. Pongan cuidado que ustedes también me mantienen ese WhatsApp saturado de fotos de él. Pongan cuidado para que al menos sean buenas fotos. Ponen el ISO en 100. El diafragma aparece como una F. La F la van subiendo, puede ser un 8 más o menos. En el teléfono ahí. La velocidad la pueden dejar en 100, 120 o... Sí, 100, 120 que aparece como una S, que es speed. Y el balance de blancos, que... Esa aparece W. Aparece una W. Y una B, white and black. Aparece una W, que es el balance de blancos. Ese lo van graduando a sombras. Cuando el atardecer está muy amarillo, lo gradúan a sombras y les queda mucho mejor el atardecer. ¿Escucharon? De ahora en adelante solo quiero ver fotos profesionales. Toman la fotografía y les queda... Ustedes que ni con el celular con mejor cámara toman una buena foto, aprendan. No es solo la cámara, es el fotógrafo.
Y los teléfonos, hay teléfonos que tienen muy buena cámara. Por ejemplo, el Huawei Mate 20 Mate Lite. ¿Vale? Yo sé que buena cámara tiene el iPhone 15 Pro, el Samsung Galaxy S23 Ultra, el Honor 90, tienen buena cámara de fotografía. El Huawei tiene muy buena cámara. No sé cuál es el último modelo de Huawei, no lo tengo muy al tanto. Pero esos tres que mencioné, y hay varios más, no solo eso, y hay unos de gama media que también tienen buena cámara. El Huawei tiene muy buena. Porque si tú lo que quieres es hacer una foto buena para redes sociales, honestamente no necesitas el teléfono más caro, no lo necesitas. Si tú lo que quieres es ya hacer videos y trabajar para empresas desde audiovisual, ahí sí necesitas un gran teléfono. Pero si lo que quieres es uso personal, que quiero que me queden lindas las fotos de mi Instagram, del paseo que vamos a hacer, puedes simplemente con el modo profesional de tu teléfono, con lo que ha dicho Juan, con más información que puedes consultar y que vamos a dar también en este podcast, Y hay tomar programas, fotografías, el modo profesional. y hay programas para teléfonos. Hay aplicaciones que también Por permiten. ejemplo, Lightroom Mobile, Photoshop Mobile. Snapseed la recomiendo. Son gratuitas. Para edición de fotografía. Son gratuitas y tienen mucho que ofrecer. No solo las típicas de los filtros, y no. Hay muchísimas más cosas, muchísimos más puntos de edición para mejorar una foto que ya es buena. La foto como tal no es buena cuando uno recién la toma, tiene potencial. Uno llega al 100% de ese potencial en la edición. La edición. Por ejemplo, uno toma una foto y en la cámara se ve bonita. Todo en la cámara se ve bonito. Todo. Pasa en el computador. En el computador sí ya empieza a ver el defecto de la piel, mucha cosita porque no hay piel perfecta. Entonces, cuando usted toma una foto de retrato y usted la amplía para empezar a eliminar imperfecciones, se da cuenta que no hay piel perfecta. Uno en la cámara capta lo que el espejo no ve. Ahí está. Eso está bueno, la cámara capta lo que el espejo no ve. Por eso ustedes en el espejo, todas ustedes, sobre todo las chicas, se ven muy guapas. Luego van a ir a tomar una foto y suben eso con 20 filtros porque no les gustó. Ahí está el detalle. Los hombres sí somos más guerreros, así como. No, pues así como, nos tocó. Así como quedamos, no usamos prácticamente maquillaje, nada. nos tocó así. Hay de las que nos tocó utilizar el embellecedor del celular. No. Simplemente llegamos y listo. Eso. Juan, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre este lente y el lente que está anclado a la cámara? Listo. La diferencia es que este es un teleobjetivo. Este es un lente que tiene un zoom de 200. O sea, tiene mayor ampliación que este. Exactamente. Ese es un lente fijo. Se no tiene zoom. El zoom de este es el movimiento que uno tenga con el sujeto y usted al retroceder. Se vendría llamando La posición de los dos. No, eso tiene otro nombre, se me fue en ese momento. Este es digital. Perdón, es óptico. Pues por eso es un lente. Este es óptico. Ojo, otra diferencia. No siempre la ampliación del teléfono, eso que le llaman zoom, es óptica. Sino que en ocasiones es digital, entonces usted por eso dice, mi teléfono graba muy bonito o toma muy buenas fotos cuando está en la predeterminada, en la función predeterminada. Pero cuando lo amplío se ve horrible, se ve con ruido de imagen, ese grano que le aparece en la imagen. Se desenfoca, mejor dicho, no define bien las texturas, es porque puede ser que sea una ampliación digital y eso le baja muchísimo la calidad del video o a la foto. Cuando es óptica, es mucho mejor. Este lente es un Sigma 55-200. Con ese lente le echo fotos a la luna. Y tengo una fotografía de la luna que para mí, de las que miles que le echo yo a la luna, para mí esa es la más nítida de todas. Con este lente. Obviamente, ayudándome también de postproducción. ¿Qué otra ventaja tiene este lente? Que tiene un autofoco demasiado rápido. Entonces, si yo veo algo a lo lejos y no me da tiempo de enfocar, con el autofoco directamente lo capta. O sea, se podría usar mucho en un evento, en un concierto voy a tomar. En un evento, cuando compré este lente me lo llevaron directamente a Egemoda. En Egemoda me estrené este lente. Qué belleza de lente. El flash del teléfono para las fotografías de noche no es recomendable. Va a estallar horrible la persona. Le va a estallar la foto. Los ojos rojos. Y le quedan los ojos rojos. Entonces no es recomendable. Ay, es que con flash se ve más bonita. No. Se ve más luz, se ve más, pero no se ve más la foto. Entonces el teléfono tiene algo que usted presiona la pantalla
y le sube un poquitico la exposición y ahí va graduando la foto, la luz. Siempre cuádrese donde haya un bombillo. Tengan en cuenta que si hay poca luz, tengan en cuenta esto, el ojo de ustedes procesa muchísimo mejor la luz que cualquier cámara, cualquier lente, por bueno que sea. Entonces no pretendan que porque wow, es una buena foto a su vista, desde sus ojos, con el teléfono le va a quedar exactamente igual de potente como usted la está viendo con sus ojos biológicos, con su organismo. Por ejemplo, entonces, cuando hay poca luz, dejen que entre mucha luz a la cámara, si es una cámara o si es un teléfono. Por ejemplo, otro dato que les puedo dar que yo lo he utilizado, si a ustedes les gusta la fotografía y cuando salen de noche están con su parche de amigos y hey, que bacán una fotito entre nosotros, pero una foto bien hecha, lo que pueden hacer es, todos tienen un celular. Entonces, para que no utilicen el flash, utilicen la linterna del celular. Del compañero la ponen de forma frontal, lateral. Ustedes van bien, jueguen con la luz. Jueguen con la luz, que jugar con la luz es... No dejen que el entorno sea el dueño de su foto. Háganse ustedes dueños del entorno para que la foto quede como ustedes quieren que quede. Exactamente, entonces la linterna la pone, toma la foto. Ya está, y le queda una foto bonita. O sea, lo que les está queriendo decir es que utilicen otras fuentes de luz que no sea el flash o la luz de su teléfono. El flash, bloqueenlo del todo. La verdad, honestamente, eso de pronto en alguna situación extrema que lo necesiten para alumbrar de linterna, pero para capturar contenido audiovisual no es recomendable. No es recomendable el flash. Entonces, ese otro dato que hay, que me voy de fiesta, que los 15 de la prima. Y ese montón de flashes. Y tomémonos la foto, pero es que no hay luz, el flash. No. Gente que incluso en el estadio tomando fotos con flash y luego va y le revisa, quedan horribles. Exactamente. Entonces, cuando van a salir de fiesta para un evento, los eventos de por sí tienen muchas fuentes de luz. Tienen luz neón, que son luces de colores que uno puede aprovechar. Entonces, ahí está para que eviten. Ubicar también ustedes físicamente dónde se paran, dónde se sientan, dónde se ubican para tomar la foto. No siempre se puede cambiar las fuentes de luz. Entonces me cambio para que la luz tenga un efecto distinto desde mi encuadre. Sí, es uno saber acomodar también la luz o acomodarse debajo de la luz o sobre la luz. Entonces la fotografía en sí lo que es para lograr un buen fotograma es conciencia. Conciencia del espacio, conciencia de la luz, conciencia de cuál es mi herramienta, si es una buena cámara, si es una cámara mala, conciencia de quién es el sujeto o de qué es exactamente lo que yo quiero capturar. Pero, parce, eso ya está muy trillado. Pero como dicen por ahí, no es el indio, no es la flecha, sino el indio. Cuando yo estaba estudiando fotografía, en el salón la mayoría ya teníamos la cámara. Pero había un pelado que no tenía cámara y hacía las fotografías que nos ponían a hacer con el celular. ¿Y qué celular tenía, de acuerdo? Tenía un Huawei. Un Huawei. Pero no sé qué referencia. Tenía un Huawei. ¿Qué pasó? Parce, y las fotografías que ese man hacía con ese teléfono nos dejaba todos callados. Él tenía una visión tan diferente a todos nosotros, que nosotros como unos pendejos gastando disparos ahí, tomándole foto a cualquier cosa. Cuando él mostraba las fotografías que había hecho, era una cosa de locos. Impresionante lo que ese man hacía. Muy buen fotógrafo. Camilo Grisales. Muy bueno. Ahí tienen. Entonces, es también ustedes ver más allá. Es que este fotógrafo hizo tal foto. Qué chévere replicarla, sí, muy chévere replicarla, pero vayan más allá. Que hay esa foto, la puedo mejorar, puedo hacerla mejor. Todas las fotografías ya están inventadas. Que hay un fotógrafo que dice, es que usted me copió mi foto. No, yo no le copié la foto ya estaba. Simplemente hice algo más allá para darle el toque mío. Sea en color, sea en el plano, sea en la profundidad, sea en el enfoque, sea en el tipo de luz que utilizó. Pero traten de hacer una fotografía que los marque a ustedes como el fotógrafo. Tengan en cuenta que quizás un lugar no es muy bonito, pero una parte del lugar sí es bonita y ustedes pueden hacer que solo esa parte quede en su recuadro. Entonces son los dueños de lo que aparece en pantalla. Por ejemplo, yo quiero hacer fotografías en un sitio donde hayan muchos carros oxidados.
que haya mucho óxido. Ahí quiero hacer fotos. Sesión oxidada. Sí. Ahí quiero hacer fotografías. De día, de noche, De día puede de ser. tarde. Son cayendo. Ahí ya quedaría pues muy dorada la fotografía, pero sí quedaría Aquí en Latinoamérica en invierno el sol se oculta a las 5:40. 5 más o menos. Tendría que empezar la sesión a las 4. Que la fotografía, si quieren obtener una luz dorada del atardecer, está entre las 4:30 Y 5 y 15. 5:15 más o menos. Porque después ya es muy poca luz. O si no, ya en la mañana, tipo 9. El que quiera madrugar, hacerse una foto a las 6:20. Cuando se vayan de viaje, pronto para Villa de Leyva o sitios que son muy turísticos. Si quieren una buena fotografía de la Plaza Sola, madrugue. 5 de la mañana, 5:30, que vean el sol salir, ahí es la fotografía perfecta para usted. Esa es otra variable. Cuando hay un lugar que se sabe que es muy concurrido y por X o Y motivo del destino, sea fortuito o sea planeado, alguien se toma una foto o hace algún tipo de material audiovisual en ese sitio, estando vacío, es un valor agregado, es diferente. Es como que alguien aparezca en una sesión de fotos con el centro comercial más popular de la ciudad y esté vacío en varias partes, que wow, ¿qué pasó? Pero normalmente cuando eso pasa es porque fue un festivo por la mañana. Madrugan mucho. Son personas que madrugan mucho porque quieren encontrar el sitio solo o con muy poca gente. Y tener esa privacidad. Porque, por ejemplo, Guatapé, la calle de las sombrillas, imposible usted salir a las 9 de la mañana, encontrarla sola para tomarse una foto. No hay forma. Y es temprano, las 9 de la mañana. Pero si la quiere encontrar más o menos, salga a las 6:30, 7 de la mañana, que hay buena luz. Él la puede tomar la foto y le queda perfecto. Y le queda la foto solita, sin contaminación, sin que pase el niño haciéndole monerías en la cámara, porque suele pasar que usted va a tomar la foto y ven una cámara y salen, entonces y está borrando un niño allá en Photoshop. Y la foto que mejor le quedó es la del niño haciendo la monería. Y bórrela. Bueno, ahorita Photoshop tiene pero es mejor una herramienta. Si son conscientes de esa contaminación visual al momento de hacer la foto, en lugar de tenerla que erradicar en postproducción. Es mucho mejor. Claro. Entre menos trabajo de eliminación de objetos, tenga, mucho mejor. Mucho mejor. O sea, entre más limpia que la foto en el sentido que se capture solo lo que usted desea capturar, mejor para en edición centrarse en otros aspectos como es la luz, la saturación. Y porque le va a ahorrar muchísimo tiempo. Ahorra mucho tiempo. Normalmente uno, para editar una buena foto, editándola bien, se toma de 15 a 20 minutos. Una sola foto. Editándola bien, haciéndole buen retoque, la iluminación, las sombras, cuando uno ya el tiene brillo. Experticia en el campo, obviamente. 20 minutos. Está perfecto. Y la fotografía le queda cada una. Cada foto. Si la sesión son 40 fotos, pues ya sabe que una semana. Una semana. Si no tiene nada más que hacer, sino editar fotos, pues, hágale papá que la saca en 2 días, sí, si quiere descansar. Pero si tiene más tareas, una semana. Si usted tiene otro trabajo o algo, no se comprometa con la foto. No, se las tomé hoy. El viernes se las paso. Porque si tiene otras cosas por hacer, editar fotos quita mucho tiempo. Si usted quiere su trabajo, si le gusta lo que hace, quita mucho tiempo. Tengan en cuenta que también depende en cierta medida del dispositivo. Tú no puedes con un dispositivo que tiene una cámara muy mala pretender hacer una foto de la misma calidad de alguien que está tomando fotos con otro dispositivo que tiene una cámara muchísimo mejor. Puedes compensar en cierta parte o en cierta medida con la conciencia, el espacio, muchas otras variables, pero va a ser muy difícil, por ejemplo, que a mí no me quedan los colores tan vivos, tan potentes como hay. Puede ser que simplemente él o ella, aún sabiendo menos que tú, tiene un mejor dispositivo. Y ahí está la diferencia. El fotógrafo es gran parte de la foto, pero no lo es todo. No. ¿Es más importante que el dispositivo o que la cámara? Sí, pero la cámara también hace la diferencia. La cámara hace la diferencia, el computador donde vaya a editar hace la diferencia. Y el programa que use. El programa que use, la tarjeta gráfica del computador. Recomendamos Lightroom. Yo personalmente le recomiendo Snapseed.
te escribe para editar fotografías desde dispositivos móviles. Bueno, dispositivos móviles sí puede ser Lightroom. Lightroom es más que todo para colorizar, Es más profesional. probar diferentes tipos de presets y todo el tema. Entonces, darle color, poner los tonos más azules, los verdes desaturarlos, todo eso. Eso ayuda mucho. Pueden ir cacharreándole y verás que les va a gustar mucho ese programa. Por ejemplo, hay diferentes tipos de fotografía. Sí, por ejemplo, una fotografía en la playa, que los azules sean intensos, si se ve el cielo, si está despejado, el mar. Que el atardecer se vea intenso porque Depende de la intención narrativa que tiene la foto. exactamente, es dependiendo de la fotografía uno moldea los colores. Pero hay fotógrafos que tienen ya su estilo muy definido y entonces tienen los colores mucho más tenues, más opacos, otros que los tienen más vivos. Es dependiendo del tipo de fotógrafo y del gusto. Esa es la marca de ellos como tal. Por ejemplo, hay una fotógrafa que admiro muchísimo, Antonia Aragón, que es de acá de Pereira también. Muy buena fotógrafa. Me impulsó mucho para crear el Instagram. Fue la que más me talló. No sé cuándo va a crear. Y ella tiene colores que son muy cálidos. Entonces uno ve una fotografía cálida y uno ya sabe que es de Antonia Aragón. Los que no son más cálidos, amarillo. Amarillo, los tonos, exactamente. Y frío es azul, las palabras. Entonces, la marca de ella son de esos tonos. Y uno ya sabe, es la marca que uno le quiere dar a las fotos. Que no hay necesidad de uno ponerle una firma para decir, esa foto es de... Yo que ponía firmas como así de grande en la foto. Que era más grande la firma que la foto. Es importante que me sepan que fui yo. Entonces, sí. Sino que con el color o de la fotografía ya sepan, esa fotografía es de fulano de tal. Eso es bueno que vayan trabajando como en esa marca, como en darle el toque de ustedes, el toque personal, para que así sea reconocida. No simplemente por la firma o la marca de agua como tal, sino que también es por ese tema. Y que encuentren el campo si lo que quieren es vivir de la fotografía, en el que ustedes son buenos y que les gusta, sea fotografía de boda, sea fotografía deportiva. El hecho de que usted sea fotógrafo no quiere decir que usted sea bueno para todo tipo de fotografía. La fotografía es un mundo muy amplio, demasiado amplio, y la fotografía es muy compleja trabajar de uno solo. ¿Por qué? Porque usted no puede cargar esta luz y cargar la cámara, porque entonces si usted se pone a mover la luz para allá para cuadrar el modelo, pues el modelo se va a estresar y va a ser una sesión ya aburrida. Entonces usted debe tener a alguien que le ayude con la luz, alguien que le haga la segunda cámara, todo eso. Cuando es fotografía de eventos, la fotografía de eventos, usted debe, alguien sí o sí debe estar apoyándolo con las otras fotos. ¿Por qué? Puede pasar que usted sale para el evento y se le quedó la otra batería de repuesto. Entonces el que lo está apoyando, pues entonces entra a apoyarlo mientras se pone a cargar la batería y todo eso. Se me llenó la memoria. Listo, el que lo está apoyando le descarga la memoria, la pasa al computador y ya está. Pero definan de una vez la rama que ustedes quieren, sea retrato, sea deportivo, sea fotografía artística, sea desnudo artístico, que es una fotografía muy íntima, que eso es un tema también delicado, pues porque mucha gente, me pasa mucho que dice, no, usted es fotógrafo, ¿cuántas no habrá visto desnudas? Entonces, ese es un problema, porque al fotógrafo le crearon una fama de que hace fotografía solamente por ver mujeres al desnudo. Y no es así. No del todo. Entonces, no. Hay unos que lo hacen. Bueno, entrenadores personales. Uno se topa con gente que utiliza el arte. Yo no. Que utiliza el arte como para ver el desnudo, como si nunca hubieran hecho algo así. Pero pues hay fotógrafos de bebés que tesos que son. A mí me tomaron unas fotos bonitas cuando era bebé. Lo único feo de la foto soy yo, pero la foto está muy bonita. Ve la foto de bebé que me tomaron en la bañera con... Vamos, que la suya fue hace muchos años. Eso debe haber sido con esas que revelaban así. La de Don Ramón. Es que el foco era un bombillo. Vamos por ahí. Que tomaban la foto del bombillo, pues. Seguramente. Los de los años 30. Pudo haber sido. Era que Segunda Guerra Mundial. Era fotografía de rollo. Del revelado era... Me hubiera gustado... Un químico. Me hubiera gustado
haber experimentado ese revelado. Qué proceso tan largo. Es largo, pero es un proceso chévere de... Es como la edición de las películas anteriormente, que era con el rollo, cortar, pegar físicamente un rollo de verdad y con un montón de máquinas para que no se fuera a dañar el rollo, que ahí está la imagen de todo. Si de pronto hay alguien que todavía revele con químico, me puede escribir, me invita y yo con todo el gusto voy y veo el proceso. El parche de los fotógrafos, vamos a revelar con químico. Me gustaría. Para culminar, sepan, el tamaño de la imagen no necesariamente significa que la densidad de píxeles o que la calidad de las texturas sea buena. Correcto. Tengan en cuenta el encuadre de lo que decía Juan. El encuadre ayuda muchísimo. Activar la cuadrícula, el teléfono. Y sean espontáneos. Busquen. Y modo profesional. Busquen, muévanse. Si esta parte no les parece, vayan para otro lado. Pero no se queden en un solo punto. Tengan en cuenta la luz antes de hacer la foto. Quiero una foto muy bonita con el sol, pues no vayan un día nublado o un día a mediodía, porque la sombra que les va a dar va a ser fea. Vayan a las 5 de la tarde o madruguen. Cosas así que no son necesariamente de foto, es más de conciencia del espacio. Por ejemplo, un consejo para los que de pronto quieren hacer o hacen fotografía de moda, cuando les toque de pronto con vestidos de baño o lencería, que la modelo, eso es para que se lo comuniquen a la modelo, que la modelo cuando vaya no use prendas tan ajustadas, que vaya con prendas más sueltas. ¿Por qué? Porque cuando usan prendas tan ajustadas, cuando se toma la fotografía y como es una lencería o algo, le van a quedar las marcas de la ropa. Entonces, para ahorrar eso en postproducción, le va a generar mucho más tiempo editar eso. Entonces, eso es un buen consejo. Los que hacen fotografía de las estrellas y todo eso, siempre busquen un punto donde no haya contaminación de luz, que esté solamente el cielo y las estrellas. Pueden capturar la Vía Láctea y ya ponen la velocidad en 30 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Abren el diafragmal todo para que les entre buena luz y el ISO ya lo pueden subir más o menos a 400, 800, dependiendo. Y pueden jugar con el balance de blancos. Normalmente yo juego con el balance de blancos para ese tipo de fotografías y lo pongo en tuxteno para que me quede el cielo azulito y se vea la Vía Láctea de buena manera. Hay otros que lo ponen en balance de blancos automático y ya en postproducción le dan el color. Yo lo hago de esa manera. Recuerden, esencialmente es luz. Entre mayor luz haya, más cierran el diafragma. Entre menos luz haya, más lo abren, porque eso significa que le va a entrar más luz a la cámara. Si hay poquita luz, es mejor que le entre más para que ella pueda trabajar mejor. Y la fotografía es experimentar. Busquen, ensayen, pongan de un fondo en el televisor y con un muñeco pueden empezar a hacer fotografía y midan la luz. Pongan la luz lateral, la luz frontal, la luz cenital. Todo eso lo pueden empezar a probar. El desenfoque, muchísimas cosas. El desenfoque. El fondo, no el desenfoque del sujeto. Por ejemplo, cuando hay lucecitas, por ejemplo, ahorita en temporada de Navidad, con las luces del árbol de Navidad, se puede hacer un desenfoque que queda muy bonito, porque las luces quedan redonditas y la persona queda, para que se pongan a ensayar ahorita para las fotos de Navidad, las fotografías de pareja. Cuando se vayan a tomar la foto en el centro comercial, en el árbol grande, con muchas otras fuentes de luz, el alto rango dinámico HDR en el teléfono, les van a quedar mejor. Cacharríen el teléfono. Si tienen el teléfono, búsquenlo en los... Ya se endeudaron a 36 cuotas con un teléfono de 6 millones de pesos, cacharríen. El teléfono no solamente es para chatear o algo, el teléfono tiene muy buenas opciones para la cámara. Foto y video. Fotografía, video, hay teléfonos que ya graban a 4K. Hay teléfonos que ya desenfocan automáticamente el sujeto. ¿El fondo o el sujeto? El fondo y el sujeto. Pues por ejemplo, cuando hay dos personas, enfocan a la segunda y si usted quiere, hace que enfoque a la primera persona. Entonces, es demasiado interesante. Aprovechen sus teléfonos inteligentes y sean creativos. Esto ha sido Pereira Podcast, edición fotografía con Juan Mejía y con su anfitrión, James Bond.